Bueno, Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de alabanza. Bueno, con estas alabanzas que cantamos, nuestras dos alabanzas que siempre cantamos al principio, con el fin de que podamos nosotros honrar al Creador con todos nuestros hermanos a la distancia. Eso es algo que me ha puesto el Señor en nuestro corazón, lo digo cada que empezamos, y que también puedan ellos estar con nosotros durante el tiempo de cantar el Shema, y durante el tiempo en el que también cantamos la Brajá, y sobre todo que puedan escuchar también el sonar del shofar cuando empecemos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Shabbat Shalom a todos los hermanos que están a la distancia, Baruch Adonai, que están con nosotros, ¿no? Dándole honra y gloria al único que la merece, el que merece todo honor y toda gloria, que es nuestro Rey y Señor, ¿no? Su Majestad Yehoshua HaMashiach. Amén. Pues vamos a empezar entonces. Bendito Adonai por permitirnos estar aquí delante tuyo, Señor, en este Shabbat precioso. Gracias, Señor, por convidarnos de tu amor y de tu misericordia. Gracias por convidarnos de esta señal preciosa que es el Shabbat, Señor. Una señal entre tú y tu pueblo, una señal que nos da la seguridad y la certeza de que tú nos has llamado y de que has puesto tus ojos delante nuestro, Señor, tus ojos sobre nosotros, Señor, y que hoy podemos sabernos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque el Shabbat no es otra cosa más que una muestra preciosa de tu amor y de tu misericordia para con tu pueblo. Y nosotros, como tu pueblo, queremos responder, Señor, en amorosa obediencia para venir delante de ti, guardarlo, festejarlo y sentirnos alegres, muy alegres, muy bendecidos y muy amados por ti, Señor. Por eso también nosotros queremos levantar nuestra voz, nuestras manos y todo nuestro ser, Señor, para darte gloria, honra y loor solo a ti, que eres el único que lo merece, Señor. Por eso queremos cantar con nuestra boca, queremos alabarte, Señor, y queremos cantar las verdades que están en tu palabra, Señor, y que se vuelven vivas y eficaces en nuestra vida. Queremos hacerlo en el único nombre que podemos hacerlo, en el nombre tuyo, nuestro Dios, nuestro Elohim, Hashem, Yehoshua, HaMashiach. Amén. 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 Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Baruch Adonai.
Gracias, Señor, te damos nuevamente, porque ni toda la vida nos alcanzaría para agradecer, Señor, lo bueno, lo santo, lo justo, lo misericordioso, Señor, que has sido para con tu pueblo. Gracias, Yeshua, porque desde el principio de los tiempos tú te has mostrado como ese Elohim vivo, como ese Elohim que va adelante, abriendo camino, y que va detrás, Señor, cuidando nuestros pasos, Señor. Gracias, bendito Elohim, porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Amén. Y que cada Shabbat, Señor, tú nos recuerdas estas palabras, que es tu corazón, Señor, que es toda tu sustancia hablando, Señor, por medio de estas palabras representadas por Aarón, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual en Yehoshua HaMashiach, porque al día de hoy no andamos más como nosotros andábamos, sino conforme a tu mente. Gracias porque nos has dado tu mente al día de hoy, Señor. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé shalom. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé shalom. Yevarechecha Adonai, ve'yishmerecha. Yael Adonai panav elecha, v'yikunecha. Yishar Adonai panav elecha, ve'yashem lecha. Shalom. Gracias, Señor. Bendito Adonai. Bendito el nombre que se nos fue dado para que nosotros conozcamos la salvación. Ay, familia, ya no. Pues Shabbat Shalom, familia. Bendito sea el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Que significa en él hay salvación, puesto que en él permanece la unción. Nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, y a su nombre sea todo honor, todo imperio, todo reino, toda potestad, toda honra, todo loor, toda alabanza, toda adoración, todo lo que existe, dice la Torá, que es por medio de él y para él. Pues bien, familia, este Shabbat hemos estado estudiando a lo largo de la semana la parashá correspondiente. ¿Alguien me lo puede decir? Hemos estudiado en casita, hemos mandado diariamente los versículos. Lech Lecha, y esta porción significa Vete de ti mismo. vete de ti mismo, vete de ti. Y vamos a ver que en esta porción que nos corresponde al día de hoy, que está en el libro primero de Samuel, capítulo 7, tiene que ver mucho con el irse de sí mismo, porque es un extraño paralelismo que el Señor hace, esas cosas que no son causalidades, ni casualidad, ni circunstancial, sino que el Señor hace todo perfecto para que nosotros podamos entender que en Él nosotros habitaremos para siempre, y que todas las cosas que nosotros al día de hoy veamos como
quizá incompletas, quizá que no podamos entender, todas las cosas son en Él una sola cosa. O sea, que la perfección se encuentra en el Señor. Y aquel que habita en el Señor podrá percibir que todo lo que encontramos a nuestro alrededor, por mucho que sea feo, por mucho que sea malo, por mucho que esté incompleto, nosotros lo veremos con la óptica del Señor. Y esa óptica es perfecto. Dice la Torá que el Señor todo lo hizo perfecto a su tiempo, que en el sexto día el Señor había cesado de hacer toda su obra porque a Él le había parecido bueno. ¿Y sabes qué es bueno para el Señor? Bueno es algo que es concluido, algo que se hizo a imagen y semejanza de Él. No solamente el hombre y la mujer, sino la creación es el reflejo mismo de la gloria, de la benignidad y de todo lo que es nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Por lo tanto, como Él es perfecto, todas las cosas son perfectas en Él. Amén. Esto es algo que nosotros no se nos debe de olvidar, no podemos pasar por alto, no podemos ni siquiera obviar, porque el que tú veas que las cosas al día de hoy no son perfectas, sino que el fruto natural de los árboles ya no se da a su tiempo, sino que se ha cortado el tiempo de que el árbol da fruto, y que luego el fruto que dé es un fruto que no es bueno, que es amargo, o que no se madura nunca, o que muchas veces no pare, no da fruto. Eso no significa que sea malo, significa que sea corrompido. Y el que sea corrupto no significa que sea malo, sino que necesita ¿qué? Restitución, restauración. La misma naturaleza nos da señales que está pidiendo auxilio, diciendo: Señor, restitúyeme. Yo antes era un árbol de aguacates fructífero, que daba fruto en su tiempo a 100 por uno, y ahora apenas doy 3 aguacatitos. La creación gime. La creación gime, la creación está pidiendo esa redención. Animales que se extinguieron, cosas que dejaron de ser, dice la Torá, que volverán a ser, porque el Señor llama a las cosas que ya no son, o que no son, como si fueran. Eso es lo que tú y yo debemos anhelar en este día. Tenemos la oportunidad de formar parte del pueblo, de que el pueblo está ubicado en diferentes secciones, en este hemisferio que nosotros conocemos, ¿no? En este plano cartesiano, en este mapamundi. Y todos los que el día de hoy estamos guardando Shabbat, todos los que el día de hoy nos estamos reuniendo con el propósito de honrar al Señor, de poder venir y decir: Señor, aquí estoy. Señor, tengo miles de cosas que hacer, tú sabes que la semana no me alcanza, pero aquí estoy. Pues estas personas, tal como tú y yo, estamos diciéndole al Señor: Señor, hemos recibido todo de ti. Esto es lo mínimo que yo puedo darte. Estar pegado a ti en este día, en comunión con todos los santos. Porque tú y yo formamos parte de su cuerpo. Tú y yo completamos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la creación fue hecha, y eso es lo que veremos más adelante con Bereshit, el estudio que estamos llevando exhaustivo, que la creación fue hecha de Él. O sea, que lo que de Él emana es de Él. Tú y yo fuimos emanados de Él, por un pensamiento, por un soplo de Ruach, por una formación de la Adamá, de la tierra. Pero, ¿sabes de dónde provinieron todas esas cosas? Del Señor. Entonces, en esta porción que nosotros vamos a leer el día de hoy, que no es Lech Lejá, pero que se le parece, tiene que ver mucho con lo que el Señor está llamando hoy día a su pueblo. Y el Señor hoy día le está diciendo: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Si tú te acordaras de mí, yo no es que me acordaré de ti, sino que yo vendré a ti. Recordemos esto, que el Señor no puede habitar donde hay tinieblas, que el Señor no puede habitar donde hay pecado, donde no comulga la santidad del Señor, porque la santidad del Señor es distinción de todo lo bueno con referencia a lo malo. Y si tú y yo hay frutos de justicia, y si en ti y en mí hay frutos de benignidad, de gozo, de shalom, hay frutos de servicio, de la abnegación, eso significa que ¿qué? Que hay alguien que está habitando en ti, que es el que está produciendo que hagas todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros evaluamos nuestra vida, nos damos cuenta si es Yehoshua quien está viviendo en mí, o si no ha venido a habitar todavía en mí.
Este es un buen punto para que nosotros pensemos y después de lo que vayamos a leer, meditemos y digamos, Señor, me vuelvo a ti. No podemos decirle, Señor, ven a mí, porque el Señor nunca se ha movido. Dice que Él es inmutable, que en Él no hay sombra de variación, que el Señor no deja de ser. Hay un cliché que nosotros hemos repetido a lo largo de la historia y es, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso significa que Él desde el principio, bueno, excepto cuando Él descendió para venir a salvar a toda la humanidad, pero cuando Él regresó y ascendió hacia su trono donde se encuentre, Él de allí no se ha movido. ¿Me explico? No es de que ande viajando y, Señor, yo te pido hoy, uy, David, es que esta es mi semana de vacaciones, ya lo siento, no te puedo atender. No es así. Él permanece allí hasta el día que Él ha marcado que volverá por ti y por mí. Por lo tanto, tu oración no será, Señor, vuelve a mí, sino debería de ser, Señor, permíteme volver a ti, porque yo soy el que me fui, yo soy el que me escapé, yo soy el que te fallé, yo soy el que te fui infiel, yo soy el que lo ha hecho todo mal, permíteme volver a ti. Y el verso 7, capítulo 7, verso 2, capítulo 7, versículo 7, dice de la siguiente manera. Van a ver, y a ver si ustedes pueden pillar, pueden captar este paralelo que hay con la parashá de la semana, que es Lech Lechá. Hay alguien que está ahí tocando la puerta. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpá, ¿se acuerdan por qué se fueron reunidos en Mizpá? Para ver qué iban a hacer con el arca. No. Acuérdense de esto. El pueblo se dio cuenta de la maldad que había. El pueblo se había acordado de que en el tiempo de que el Señor se había presentado y se había manifestado por medio del arca, eran tiempos de salud, eran tiempos de shalom, eran tiempos de gozo, eran tiempos de paz, donde no le había propuesto ni proclamado la guerra nadie durante tantos y tantos años, desde el último juez hasta el día de Shmuel. No había habido guerras, solamente había palabra del Señor por medio de Shmuel, solamente había corrección del Señor por medio de Shmuel. Pero cuando la maldad sobreabundó, no sobreabundó la gracia, sino que hubo una gran consecuencia, y esta fue, vamos a hacer un pequeño recapituleo, cuando el arca del pacto, o sea, la similitud o la semejanza o la sombra de la figura de la presencia del Todopoderoso, estaba representada por esa arca, había sido capturada por los filisteos, habían sido derrotados los israelitas a mano dura y al filo de espada. Tanto es así que los principales sacerdotes murieron. ¿Y esos principales sacerdotes quiénes eran? Ofni y Pinhas, los hijos de el juez y sacerdote Elí. Y como consecuencia de esa maldad, que ya vimos el estudio, si lo quieres ver, está en los primeros capítulos del libro de Samuel que hemos dado, Elí murió. Elí murió. Su propia maldad lo alcanzó. Su propia maldad, su propio desdén, su propio desinterés le alcanzó. Entonces, cuando el pueblo se dio cuenta de que el arca había vuelto a ellos después de haber permanecido un lapso de tiempo en el pueblo filisteo, muchos se alegraron, muchos se gozaron diciendo, otra vez vendrá la bonanza, otra vez el Señor nos librará de nuestros opresores que eran los filisteos. Pero muchos otros en su corazón no arrepentido, lleno de concupiscencias, porque en ese lapso de tiempo, en ese periodo de tiempo que estuvo el arca afuera, muchos aprovecharon para dar rienda suelta. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Muchos aprovecharon para dar rienda suelta. Muchos aprovecharon para decir, bueno, pues es que ya no hay nada que obedecer porque ya no está. Ya no hay tabernáculo, ya no hay santuario, ya no hay el arca. ¿Qué más me ata? Ahora sí voy a poder ser quien verdaderamente soy. Quiero ser. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? De la misma manera en la que se manifestó en este momento el pueblo, también se manifestó el faraón. El faraón, según la Torá y según los relatos, él no fue siempre así. Siendo el faraón, hablando de qué faraón, el faraón Ramsés. Según la Torá, tanto Ramsés como Moshe crecieron juntos. ¿Me explico? Y al crecer tú juntamente con alguien, yo por ejemplo, que en este tiempo, desde que he conocido los principios bíblicos y los rudimentos del Señor conforme a su voluntad,
me he amalgamado de una forma con Víctor a la cual yo ya no soy el mismo que cuando era al principio con él, ¿me explico? Nos hemos amalgamado tanto que ya no lo puedo yo llamar conocido o no le puedo llamar amigo solamente, sino él es mi familia. Víctor para mí es mi familia, ¿me explico? Y estamos hablando de escasos 4 o 5 años. Ahora imagínate toda una vida al lado de una persona con una similitud de edad parecida, con costumbres parecidas, donde comían en la misma mesa, donde hacían todo junto. De niños jugaron, de todo hicieron. Pero ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Ramsés ocupó el lugar de su padre, pasó algo que determina la Torá, que fue trascendental para él. Su corazón se llenó ¿de qué? De orgullo. Su corazón se llenó de todas aquellas cosas por lo cual él fue reprimido durante mucho tiempo. Él quería hacer algo, pero no podía hacerlo porque a pesar de que era príncipe de Egipto, no tenía el cetro real. No tenía la autoridad que representaba ese cetro. ¿Me explico? Siendo el faraón quien podía decir, ay padre, me encantaría construir tal cosa. Pues no. Y cuando el padre murió, dijo, yo haré muchas cosas mayores a las que hizo mi padre. Nadie tendrá nada que ver en mi contra y nadie podrá hacerme frente porque al que se me ponga de frente lo voy a destruir. ¿Qué pasó allí? Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel cuando dijeron, ya no hay arca a la cual rendir cuentas. Ya no hay ni siquiera un tabernáculo para poder asistir y llevar ofrendas. Ya no hay nada. Ahora voy a poder ser quien realmente yo quiero ser. Esto es lo que yo he sido desde siempre. Y la Torá dice, en el verso 7, capítulo 1, que se entregaron a toda clase de idolatría. Se entregaron a toda clase de sacrificios. Se entregaron, se mezclaron. Pero ya ni siquiera se mezclaron. Yo creo que las prácticas de los pueblos circunvecinos les llegaron tanto y les llenaron tanto que hasta ellos lo venían a hacer mejor que como lo hacían ellos mismos. El propio Elí dejó de ser lo que era para tirarse a la corrupción, ¿no? Imagínense nada más, tanta maldad, tanto desdén, habían desechado al Señor. Y lo único que pasó cuando se llevaron el arca, aunque muchos, repito, como en el estudio pasado lo dije, muchos sufrieron. Muchos se desgarraron sus vestiduras. El arca, la presencia de nuestro Elohim, nos ha dejado. Ese pueblo es punto y aparte. Pero estamos hablando de aquellos hombres que fueron motivados a causa de su concupiscencia para poder destapar el arca y poder ver lo que había ahí dentro. La Torá dice que los destruyó. El Señor vino sobre ellos. No porque hayan tocado el arca, porque al final recuerden que dice la Torá que no te harás imagen ni semejanza para adorar de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de ella. O sea, el arca no era símbolo de adoración. El arca era el símbolo de que el Señor estaba habitando con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, no era tanto de que ellos tocaran el arca, que abrieran, sino la desobediencia cuando el Señor dijo, no tocarán el arca. Como si el Señor dijera, no tocarán este vaso. Y yo vengo y agarro y digo, ¿el vaso representa al Señor? El vaso es no, pero es la desobediencia a una indicación del que se supone que para nosotros es el soberano, el todopoderoso y el rey de reyes. Pues esto fue lo que sucedió con estos muchachos y sus vidas acabaron en esa misma noche. Porque no solamente yo estoy seguro de que la abrieron y dijeron, y murieron, sino de que han de haber hecho cosas en sus corazones, que se dio a luz en sus vidas, reacciones, han de haber hecho un pachangón, lo que fuese. Mostraran lo que había en sus corazones. Entonces el Señor acabó con ellos. Y cuando vieron que las cosas se estaban poniendo más fuertes, ellos tuvieron un acto de arrepentimiento. Ellos tuvieron conciencia y dijeron, ¿cuándo hemos sido nosotros a lo largo de la historia tan viles como lo hemos hecho el día de hoy? ¿Cuándo? Nuestros padres renegaron del Señor en el desierto y eso les causó que no entraran a Canaán. Pero nosotros no hemos renegado, nosotros hemos profanado el nombre del Señor.
Nosotros hemos deshonrado abiertamente, no con las palabras como lo hacían, ¿se acuerdan? Los israelitas en el desierto, que ellos se quejaban y a cada rato, ay, es que no sé qué, ay, es que el Moshe, ay, es que el Aarón. Ya no tiene nada que ver esto. Ahora ya no solamente se quedaron tranquilos hablando y diciendo cosas, ahora sus vidas lo demostraban. Su corrupción había llegado a ellos, que su manera de pensar cambió, seguramente su manera de vestir cambió, seguramente las cosas que ellos portaban cambiaron y se empezaron a hacer en contra del Señor. Y el verso 7 dice, cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpah, después de que Shemuel le dijo, reúna a todo el pueblo en Mizpah y voy a orar por ustedes. El pueblo tuvo conciencia de un arrepentimiento genuino y ellos decidieron purificarse. Ellos decidieron volverse al Señor. Ellos se dieron cuenta de que su vida era malvada delante del Señor. Y ellos tomaron la decisión. Recuerda, dice que agarraron aguas de los pozos y que las empezaron a derramar delante de la presencia del Señor. ¿En señal de qué? De purificación, de limpieza. Señor, lávanos. Señor, cámbianos, transfórmanos. Otra vez vuélvenos al diseño original. Y cuando el pueblo estaba todo reunido en Mizpah conforme a la orden de Shemuel, el pueblo filisteo dijo, es aquí y es ahora. Vamos a terminar de aplacar estas cucarachas. Vamos a erradicar esta plaga de una vez por todas. Este es nuestro momento. Ellos están descuidados, ellos andan de luto, ellos andan haciendo cosas que nosotros no conocemos. Vamos allá. Y dice la Torá que movilizaron a su ejército y avanzaron. Y el miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Unos cuantos años atrás, el poderoso pueblo de Israel, fuerte en batalla, después de haber conquistado, pero que, ¿sabes lo que sucedió? Pensaron que fueron ellos todo el tiempo. Se les había olvidado de que había sido Elohim. Por eso, en su desesperación de decir, necesitamos ganar esta batalla. ¿Qué hacían nuestros padres cuando iban a la guerra? No, pues el arca estaba presente. Traigan el arca. ¿Se acuerdan que ya dimos ese estudio? No consultaron al Señor, ni siquiera consultaron a los sacerdotes, no consultaron a nadie. Ellos tomaron el pueblo, tomó la decisión los ancianos del pueblo de que trajeran el arca para que ganara. En un amuleto. El arca para ellos dejó de ser la deidad y la autoridad del Señor, lo que representaba, me explico, la santidad del Señor, y se convirtió en un vil y ruin amuleto. ¿Y sabe lo que sucedió? Por mucho que el arca estaba allá, por mucho que los israelitas hayan gritado que se había estremecido la tierra, así como del tamaño de su grito, fue el tamaño de su derrota. ¿Se acuerdan de eso? Entonces el miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se estaban acercando. Porque ¿sabes algo? El pecado te trae remordimiento. ¿Y el remordimiento qué te genera el remordimiento? Una inconstante tranquilidad. O sea, no hay tranquilidad como tal. Una inconstante zozobra, una ansiedad. La culpa, efectivamente. Una culpa diciendo, si el arca estaba con nosotros y morimos. Pero ahora que nosotros hemos hecho todo lo malo, moriremos ciertamente. Y después de que ellos se habían arrepentido de sus malas obras, porque esto fue enseguida, o sea, por aquí ellos estaban derramándose delante del Señor, por aquí ellos a todos a una voz dijeron, Señor, perdónanos, límpienos, bendecimos tu nombre, Señor, te reconocemos como el único verdadero. Shemuel les dice, traigan todos sus amuletos y toda la basura que tenían, y ellos la trajeron, lo pusieron y lo quemaron. Después de que pasó todo esto, en un acto de teshuvá, porque la teshuvá, imagínate que no hubiera sido completa si ellos solamente hubieran dicho, bueno, Señor, ya perdóname, aquí hago de agua y lloro un poquito y eso, pero yo llego y agarro el trapito y empiezo a limpiar mi estatua, empiezo a limpiar mi monigote, ¿no? O, ay, este dijecito que tengo, ya se me ensució de toda la multitud, ay, qué asco. Pero no fue así. La Torá dice que todo el pueblo trajo anatema delante del Señor, todo lo que era maldición, todo lo que les había causado de que ellos se dispersaran, que ellos se disociaran del Señor. Recordemos que la idolatría no solamente es venerar una imagen, que la idolatría no solamente es portar alguna que otro objeto que nosotros tengamos valor. La idolatría es todo aquello que se antepone a Dios. Entonces,
tengamos cuidado el día de hoy si tenemos algo de idolatría. Nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros objetos. ¿Qué es lo que se antepone a la voluntad del Señor? Y eso, que tal vez está viniendo a tu mente, entrégalo delante del Señor. No tienes por qué destruirlo, no vas a destruir a tu hijo, pero sí podrías darle a tu hijo el lugar que se merece, y al Señor deberías de darle el lugar que se merece. Más que el que se merece, que el que le corresponde, ¿no? Claro, el que le corresponde, efectivamente. Entonces, punto y seguido de que ellos hicieron todo esto, cuando ellos estaban más vulnerables, en ese momento cuando viene el arrepentimiento genuino a ti, ¿cómo te sientes? Cuando sabes que el Señor te ha escuchado, cuando sabes que estás delante de la presencia del Señor, estás como mantequilla a punto de derretirse en el sartén. Estás desprovisto no te importa nada más, no estás mirando a los alrededores. Por eso es que en este momento los vigías filisteos dijeron, es el preciso momento de reventarlos, de acabar con ellos, porque ninguno está en sus puestos, ninguno está vigilando, todos están reunidos allí, escuchando lo que dice un tal Samuel, y están todos pensando y todos desprevenidos, están todos haciendo teshuvah. Eso no lo dijeron los filisteos, pero me refiero a que estaban todos en lo que estaban. Estaban en su comunión con el Señor, y el Señor por medio de Shemuel estaba trayendo restitución para ellos, pero todavía no había llegado el perdón. Todavía no había llegado la respuesta total y final del Señor, porque todavía pasaba, se necesitaba hacer una cosa más, y para allá vamos. Entonces, cuando ellos fueron movidos a purificarse delante de todos, haciendo una teshuvah pública, siendo conscientes de lo que esto significaba, o sea, no hay vuelta atrás a esa antigua vida. Cuando tú eres consciente de que tu pecado y tu forma de vivir te ha alejado más del Señor de lo que te podría acercar, entonces tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es dejarte y alejarte de lo que te aleja del Señor. Pero si te alejas y decides alejarte de lo que te aleja del Señor, no es para que vuelvas y mires atrás. Porque ya veremos más adelantito, cuando el Señor destruye a Sodoma y a Gomorra, que le dice, no mires atrás, sigue hacia adelante. Todo lo que pasó, incluso tus aberraciones, tus pecados, todo se quedó en Sodoma y Gomorra. Ya iremos a esa parte. Todo se quedó allí. No mires atrás. Fue Lot, fueron sus hijas, fueron sus siervos, y adivinen quién fue quien miró atrás. La mujer de Lot. Y como consecuencia, que al día de hoy sirve, no es que esté el monumento como tal, sino que ese monumento queda plasmado en nuestras conciencias, de que por la desobediencia del Eterno, y le dijo, no mires atrás, dice la Torá, que en ese momento se convirtió en una estatuilla de sal. Cuando tú y yo miramos atrás, volteamos un poquito a ver, es que yo me acuerdo que lo disfrutaba tan bien, y abres un poquito del zipper, ¿no?, del pasado, y dices, cuando te das cuenta, ya tienes la cabeza de fuera. Cuando te das cuenta y empiezas a recordar, porque es que dicen que recordar es volver a vivir. Entonces, por medio de tus recuerdos, tú estás trayendo cosas del pasado a tu presente. Cuando te das cuenta, estás ya ni siquiera con la cabeza de fuera. Estás de fuera y no vuelves a encontrar dónde está ese zipper, dónde está esa bolsa que habías cerrado tú. Ya no la encuentras, y te encuentras, ¿cómo? En el pasado. Otra vez has sido presa de tu pasado. Entonces, lo que los israelitas estaban haciendo en este momento era cerrando, pero con 4 o 5 candados, ese zipper. Al ellos haber entregado sus deidades, al ellos haber entregado todo lo que fue anatema, todo lo que causó esa rebelión en sus corazones para con el Señor, la Torá dice que lo pusieron y lo entregaron y fue destruido. O sea, ellos terminaron de ponerle cuantos candados como fuera a ese zipper. Y cuando ellos estaban haciendo esto, eran conscientes de que no había vuelta atrás ya a esa antigua vida. Y si alguien quiere volver, entonces sufrirá las consecuencias de sus actos, como le sucedió a la mujer de Lot. Y como le sucedió a aquellas personas que se han vuelto atrás, que al día de hoy podemos ver, podemos hablar con estas personas y podemos ver que ni siquiera están mejor, sino que están peor de lo que estaban. Esos y este preciso momento es cuando debemos estar más firmes que nunca.
Entendamos algo. Con el Señor hay un pensamiento que se mueve y anda pululando por allí, que cuando tú vienes al arrepentimiento para salvación y confiesas al Señor como Señor de tu vida, y acto segundo, sometes tu vida a la obediencia del Señor, hay muchas personas y hay muchos comentarios y testimonios que dicen, me empezó a ir mal, me empezó a ir mal en el trabajo, me empezó a ir mal en mi familia, a causa de que yo confesé al Señor, a causa de que yo confié en Él, me empezó a ir mal. Perdí mis trabajos, perdí mis negocios, perdí mis finanzas, estoy hasta a punto de perder a mi familia. Estaba mejor yo antes que cuando, ¿sabes? Es algo que anda pululando y que ha pululado a través de los siglos. Porque ¿sabes algo? El Señor, cuando tú vienes con una conciencia correcta, con una conciencia plena de que ya no quieres seguir viviendo tu vida como la estabas viviendo porque te estaba llevando a la perdición, ¿qué hacías tú con ese dinero que tenías en tus empresas? Cuando te iba súper bien, ¿qué era lo que hacías? ¿Glorificabas el nombre del Señor? No me digas lo que hacías, ¿no? ¿Qué hacías con ciertas amistades que te dejaron de hablar, que se empezaron a burlar de ti? ¿Qué hacías con ellos? ¿Glorificabas el nombre del Señor? Cuando tú reconoces que el Señor ha pagado tu deuda, dice la Torá que te vuelves endeudado de aquel que ha pagado tu deuda. ¿Me explico? Porque si yo compro esto, dejó de ser de quien era para pasar a ser mío. Así que si es mío, entonces ya no va a ser lo que esto antes quería hacer, sino va a empezar a ser, o va a tener el uso. Por ejemplo, si este vaso que era de Coca-Cola antes se llenaba con pura Coca-Cola, pues en el momento en que fue mi vaso, pues yo lo voy a llenar de pura agua. Y quizá al vaso diga, pero es que yo antes me gustaba porque sentía el gasecito de la Coca-Cola, o ¿sabes algo? El químico tan fuerte de la Coca-Cola me mantenía limpio, y ahora el agua me mantiene un poco manchado de cal, pero yo antes con la Coca-Cola me mantenía limpio, me explico, tenía una apariencia, una imagen, un cierto estatus. Pero yo, como he comprado este vaso, como ahora es mi pertenencia y me pertenece, pues yo decido que este vaso ahora estará limpio de ahora en adelante. Y la limpieza significa eliminar todo lo que no está limpio. Quitar todo y desechar todo lo que produce que yo no permanezca limpio en lo largo de mi vida. Correcto. Pureza, efectivamente. Entonces, es que el Señor, yo antes la verdad tenía mucho dinero, pero ¿qué hacías con el dinero? Bueno, pues lo gastaba, la verdad es que lo regalaba, lo despilfarraba, iba a algún lugar de esos de mala muerte, me emborrachaba, pero no me faltaba nada. Oye, no puedes decir que no te faltaba nada, porque estás el día de hoy. Bueno, pues que yo estaba vacío, pero bueno, ¿sí me explico? Entonces, para que nosotros podamos entender, cuando somos conscientes de que venimos al Señor, también tenemos que ser conscientes de que habrá una consecuencia en nuestra vida. Y la consecuencia de nuestra vida es, David, si tú no te pudiste liberar en tus 30 y tantos años de esto, yo te voy a liberar. Entonces, obviamente yo voy a ver una gran diferencia en mi vida. Voy a ver un parteaguas y voy a decir, ¿en qué momento? ¿Me explico? Por eso el Señor dice, el que pone su mano en el arado, pero luego mira hacia atrás, no es digno de mí. Si a ti te gustaba la vieja vida que llevabas, pero vienes aquí y dices, Señor, pero límpiame, pero no me limpies del todo, déjame la patita media sucia porque... No puede ser. Dice la Torá que el que es nacido en Yehoshua, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, pero no pasaron como decir, bueno, ya no, sino que dejaron de ser, como que no existieron jamás ya. Porque todas las cosas en Yehoshua HaMashiach son hechas nuevas. Y por eso nosotros, este grupo de creyentes que estamos presentes el día de hoy, no nos consideramos como personas con segundas oportunidades. Nos consideramos, conforme a lo que dice la Torá, que somos paridos del cielo o paridos de arriba. Porque nuestro nuevo nacimiento no tuvo nada que ver ahora con carne ni sangre, sino nuestro nuevo nacimiento tiene que ver con el Ruach que ha venido para confrontarnos y decir, estás muerto, David, apestas, y vas hacia la segunda muerte. Y del agua, porque dice el agua, dice la palabra que el agua es la regeneración de nuestro entendimiento.
por medio de la palabra. O sea, la Torah de Adonai es agua que nos limpia, que nos lava de toda imperfección. Por eso la Torah dice que el que no sea nacido del Ruach y del agua no podrá tener parte en el reino de los cielos. Entonces significa que el Señor no es que haya dejado eso atrás, sino que me ha cambiado por completo y no me ha parido de abajo hacia arriba, como en el principio. ¿Me explico? Ya no soy más nacido de la Adamá, de la tierra. Ya no soy más producto. A ver, sí, la verdad es que corpóreamente estoy compuesto de minerales, de carbonos, de todas las cosas que están en la riqueza de la tierra. Pero en mi espíritu y mi entendimiento ya no tengo nada que ver con una conciencia cauterizada como la tenía cuando yo no había sido regenerado, sino que ahora soy nacido de arriba. Por lo tanto, la Torah dice que el hombre natural, el hombre creado de la Adamá, el hombre común, no puede percibir las cosas del Señor, puesto que estas cosas son completa y plenamente espirituales. Pero el hombre espiritual percibe todas las cosas que tienen que ver con el Señor y vive por ellas. Esto y en este momento es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ellos estaban cambiando su mente, ellos estaban cambiando sus acciones, sus pensamientos, ellos estaban, la palabra era vulnerables, porque ellos estaban tan metidos en la Teshuvah, que la Teshuvah no es remordimiento, no es decir, ay, bueno, Señor, otra vez perdóname, pero al rato lo vuelves a hacer, sino la Teshuvah es dejar de seguir por el camino en el que ibas hacia la muerte, volver al Señor, pero no solamente es volviendo al Señor, sino trayendo en tu vida obras dignas de arrepentimiento. Si no hay obras dignas de arrepentimiento, entonces solamente fue un vil remordimiento. Por eso nosotros cada día debemos de pensar y de evaluarnos cuando te mires al espejo, decir, esto que está pasando en mi vida, que me estoy acercando más al Señor, que estoy adquiriendo más compromiso con Él, que tengo un amor distinto para mi prójimo, no proviene de mí. Voy bien. Me está costando trabajo, pero voy bien. Y te puedes decir al espejo, vas bien, David. Sigue adelante. Firme, paso lento, pero seguro. Pero si tú te miras al espejo y dices, ¡buah! Otro día más. Y estoy agobiado, y estoy harto de mí mismo, y estoy harto de todos, estoy harto de mi hermana, de mi hermano, de mi prójimo, estoy harto. Entonces debemos de saber si realmente ha habido una teshuvá correcta en mi vida. Si realmente yo me he acercado al Señor. Y en este momento preciso, en el que el pueblo de Israel estaba pasando por todo esto, dice los filisteos, vamos a reventarlos. En ese preciso momento es, familia, pueblo, cuando más debemos estar firmes, más que nunca, para mostrar la fidelidad del Eterno. No cuando venga la prueba, sino cuando el Señor te limpie. Dice la Torah que el crisol, un artículo que es especial para limpiar la plata, es probada la plata, le quita y le saca toda la escoria. Por eso la Torah dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Porque la plata y el oro no se puede limpiar, la plata y el oro no se puede limpiar de la misma manera. Si tú sometes al fuego como se somete el oro, la plata se derrite. Porque la plata es tanto por ciento plata y lo demás es algún tipo de metal. Pero el oro no es así. El oro se mantiene puro. Y para poder hacer y moldear el oro y poderle sacar las imperfecciones, se tiene que someter a tanto fuego que el oro pierde su figura para convertirse en la figura que el que lo está haciendo desea. Cuando venga esa etapa en nuestra vida, cuando tú y yo estemos siendo transformados por el Señor, no digamos y no pensemos, yo estaba mejor cuando estaba haciendo esto. No, como yo hace unos días estaba pensando, digo, wow, creo que yo estaba mejor en el otro trabajo en el que estaba. Yo viéndolo desde el punto de vista de que ganaba mejor, ¿no? Que tenía un mejor ingreso y podía pasar más tiempo con mi familia. Y digo, ahora, pues, ni una ni la otra, pero puedo guardar Shabbat. Entonces mi esposa me dice, David, antes no podías guardar Shabbat. Antes te tocaba trabajar y tenías que ir a trabajar. Y luego venías y estabas reventado también. ¿Sí me explico? Pero que ni en estas cosas nosotros pensemos. Era mejor el día de ayer. La Torah dice que no digas
que los días de antaño fueron mejores que los presentes en Eclesiastés, porque no hay sabiduría en ello. Y la sabiduría es el temor del Señor. Pero cuando tú hablas cosas y piensas cosas que no tienen que ver con sabiduría, significa que tu temor no está para con el Señor, sino que está para tus propias cosas. Entonces, en este día yo fui confrontado y dije, sí es verdad. Señor, al día de hoy tengo que comer, me das para pagar mi alquiler. Estoy justo y voy rascando, pero puedo guardar Shabbat, pero, ¿sí me explico? Tengo otro diferente acercamiento para contigo. Entonces, cuando vengan estas cuestiones a nuestra vida, sepamos que el Señor está trabajando en nosotros. Sepamos que le importamos al Señor y que nos está metiendo en ese horno de fuego. Que no estamos siendo probados, sino que estamos siendo limpiados por el Señor. Por eso el Salmo dice, tú me lavaste con jabón de lavadores y más blanco he quedado que la nieve. Tú me has limpiado, oh Señor. Entonces, en este tiempo es cuando más firmes tenemos que estar que nunca para mostrar la fidelidad al Eterno, porque las palabras sin fundamento a causa de la emoción son llevadas y arrastradas por el viento de un lado a otro, sin poder quedarse establecido en ningún lugar. Por el contrario, cuando nuestra emuná, nuestra confianza en el Señor, en su fidelidad, es genuina, podremos declarar abiertamente las palabras que declaró el salmista. Salmos 27, del 1 al 3. Lo voy a leer yo rápidamente. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es mi refugio. ¿A quién temeré? Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos, enemigos y adversarios, los que tropiezan y caen. Y termina el verso 3 diciendo, si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo. Si se declarase contra mí una guerra, me sentiría seguro. El pueblo de Israel tuvo miedo al ver el contraataque del pueblo filisteo y saber que ellos estaban indefensos. Y dice el verso 8 de nuestro texto base, 1 Samuel 7:8, no dejes de rogarle al Señor nuestro Elohim, ya cambió, al Señor nuestro Elohim, que nos salve de los filisteos, le suplicaron al profeta Shemuel. No dejes de rogarle, Samuel, mira, ya vienen, ¿no? Miraban y decían, ya vienen y se acercan. Se están acercando más, Samuel, no dejes de clamar al Señor por mí. Salmos 27, del 4 al 11. Una sola cosa pido al Señor, y solo esta quiero, sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Me resguardará en su cabaña en el tiempo adverso, me protegerá al abrigo de su tienda y me alzará sobre una roca. Aquí es cuando en otra palabra dice, Él será su capa para mí. Él me refugiará dentro de Él, a mí. Entonces, verso 6, yo venceré al enemigo que me asedia, ofreceré en su tienda sacrificios jubilosos, cantaré y alabaré al Señor. Escúchame, Señor, yo te llamo, apiádate de mí y atiéndeme. De ti el corazón me dice, busca mi rostro. Y yo, Señor, tu rostro estoy buscando. No me ocultes tu rostro, no me rechaces, no rechaces con ira a tu siervo. Tú eres mi ayuda, no me dejes. No me abandones, Elohim, Salvador mío. Si mi padre y mi madre me abandonan, Elohim, tú me recogerás. Muéstrame, Elohim, tu camino y llévame por la senda recta, porque tengo enemigos. El día de hoy tú podemos y yo podemos declarar esto, porque nuestros enemigos al día de hoy no son de carne y sangre. Nuestros enemigos somos nosotros mismos, nuestros deseos que luchan contra nuestra propia vida, la carne que se levanta en contra del Ruach. ¿Sí me explico? Estos enemigos se nos presentan cada Shabbat. ¿Solo los miércoles? ¿Solo los martes? Los enemigos se nos presentan cada día. ¿Sabes por qué? Porque cada día tiene su propio afán. Y cada día, estoy seguro que el Señor al día de hoy te ha librado de cada batalla que has tenido diariamente. Entonces, dice el verso 10 de nuestro texto base, para seguir ya y terminar, justo en el momento en que Shemuel, ¿se acuerdan que les había dicho que la reconciliación no había estado completa todavía? Justo en el momento en que Shemuel ofrecía y sacrificaba la ofrenda quemada, una olá, esta ofrenda quemada era
para reconciliar todas las maldades, las iniquidades, todo. Esta ofrenda cubría todos los pecados inadvertidos, tanto Asham, tanto los pecados que eran con conciencia, los pecados que habían sido inconscientemente, los pecados que habían hecho, las promesas rotas, los no voluntarios, exactamente, todos los cubría esta ofrenda. Y cuando Shemuel estaba ya sacrificando la ofrenda Olá, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Ahora sí los tenían ya frente a frente. Por eso decíamos que muy probablemente fue en un Yom Kippur. Frente a frente ya estaba el pueblo de Israel y el pueblo de Filistea. Ya estaban ellos. Me encanta esta parte, dice. Pero ese día, Adonai habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo, que tal voz causó confusión entre los filisteos, que los israelitas los derrotaron. Yo quiero que te pongas, que tu mente y tu imaginación te lleven a este momento. Tú de rodillas rendido al Señor, tú de rodillas llorando, clamando por misericordia para tu vida. No te importaba tanto que los filisteos llegaran, sino saber que si ellos llegan y te mataban, que tú ibas a tener parte con el Señor. Ese momento tan íntimo, ese momento tan único, ese momento tan privado y tan necesario. Yo quiero que tú te persones en ese momento allí, de rodillas, postrado, habiendo sido limpiado con el agua, habiendo sido lavado. Y después de que, dice la Torah, que Shemuel estaba sacrificando la Olá. ¿Cuándo era ese sacrificio? ¿Cuándo era acepto del Señor? ¿Cuando se incendiaba? Cuando era consumido. Cuando era consumido, entonces se podía saber realmente si el Señor había derramado perdón o no. ¿Se acuerdan? ¿Por medio de qué? Del Urim y el Tumim. No nos vamos a meter a eso, lo veremos más adelante. Pero en ese proceso estaban cuando llegaron los filisteos. ¿Me explico? Tú ponte de rodillas frente al altar que había construido Shemuel. Estaba en pleno sacrificio, estaba encendida la ofrenda, y llegaron los inicuos, los incircuncisos, llegaron tus enemigos. Tú estabas desprotegido, tú estabas vulnerable, ni siquiera estabas de frente a ellos, estabas de frente al altar del Señor, reconciliándote con tu Señor. Ellos llegaron a tus espaldas. ¿Sabe lo que ocasionó esto, no? El celo de Elohim, diciendo, ¿qué están haciendo estos imberbes? ¿Qué planean hacer estos? Estoy en un momento. ¿Saben? El corazón del Señor, ¿cuál es su corazón? Que nosotros realmente seamos pueblo suyo. La Torah declara a lo largo, desde el Reshit hasta el final de Apocalipsis, que somos su posesión más valiosa. Somos su porción. Somos lo que más le interesa al Señor. Y venían estos tipos por la parte de atrás de nosotros, y nosotros rendidos en el Señor en adoración, rendidos en humillación, reconociendo cuán pecadores somos delante del Señor. ¿Tú qué crees? ¿Que el Señor se iba a quedar así nada más? Se despertó el celo de Elohim, y dice que habló con fuerte voz de trueno, en ese momento tan íntimo, tan especial de reconciliación entre Adonai y su pueblo. Con una fuerte voz intervino, creando confusión y terror a los filisteos. Imagínate algo que se aparezca así de la nada en un día normal, porque no llovía, era un día normal, pero todo se tornó a la voluntad del Señor, para poder libertar a su pueblo. Que los israelitas no le costó trabajo derrotarlos, porque el Señor ya lo había hecho. Todo lo contrario a lo que sucedió cuando fue capturada el Arca de la Alianza, ¿se acuerdan? Ellos estaban preparados, ellos se sentían fuertes, ellos gritaron porque el Arca del Pacto estaba con ellos, pero ellos fueron entregados a filo de espada. Y Adonai fue quien permitió que fueran derrotados por causa de la gran maldad que moraba en sus corazones y en su pueblo. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero esta vez el pueblo estaba reaccionando a sus iniquidades. Esta vez el pueblo se había vuelto al Señor, como siempre tuvo que ser. Y Adonai, ante esta situación, no se quedaría en silencio. Verso 11. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpá hasta un lugar abajo de Bet-Car,
matándolos a lo largo del camino. Sus propias espadas de los filisteos agarraron a los israelitas y dijeron: ¿a dónde van, desgraciados? ¿A dónde van? Si Elohim conmigo, ¿quién contra mí? Luego Shemuel tomó una piedra grande y lo colocó entre la ciudad de Mizpa, donde se hizo la reconciliación, y Gesaná, y llamó a ese lugar, justo ese punto intermedio, ¿cómo lo llamó? Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: he aquí, hasta aquí Hashem nos ha ayudado. Salmo 62:6 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Elohim. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo podrá alcanzarme. Segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre, recuerda esto, recuérdalo, para cuando tú pienses hacer algo que va a deshonrarte a ti mismo y vas a deshonrar al Señor, llevas el nombre del Señor tú. Tú eres Israel, tú eres su porción. Israel, no somos todos juntos. Tú y yo somos Israel. Somos parte con el Señor. Mira lo que dice 7:14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su perversa conducta. ¿Qué es lo que habían hecho los israelitas en ese momento? Exactamente eso. Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Pueblo mío, pueblo del Señor, hoy es un Shabbat, hoy es día de salvación. Arrepintámonos de nuestras malas obras, arrepintámonos mientras podamos hacerlo, porque escrito está que llegará el tiempo en el que la gracia, que es este tiempo que nos es permitido reconciliarnos con el Señor, cesará. La gracia dejará de ser para convertirse ahora ¿en qué? En justicia. Pero una justicia que no tiene que ver con la tuya o con la mía, sino una justicia que aniquilará la maldad para siempre. Y donde todo el mundo y toda Neshama y toda persona será juzgada. Y unos seremos hallados no culpables, perdonados, justificados, y otros serán hallados culpables, perdonados, pero culpables. ¿Sabes por qué perdonados? Porque Yehoshua vino a morir por toda la humanidad. Así que el Señor perdonó a la humanidad. Pero quien no quiso reconocer que el Señor había perdonado, él solito se condenó. Por eso dice Yehoshua: yo no vine a condenar a nadie, sino que el que no ha creído en mí ya ha sido condenado. O sea, que el perdón del Señor será contado y será mencionado en el día del juicio, diciendo: yo les perdoné, pero ustedes no quisieron. Qué brutal esto, que estás diciendo, es tremendo, porque fíjate nada más, sí, que será mencionado el perdón del Señor será mencionado en tu juicio, en el juicio de todos. De todos. Y en nosotros se encontrará como algo hermosamente grande que, claro, ¿no? Que atendimos. Pero atendimos, exactamente. Pero ahora imagina a los que no atendieron, que será un doble peso, mucho más de ¿cómo se llama? Porque será la condena de ellos por no haber creído en el Señor, claro, y luego la retribución del Señor por no haber creído, claro, en ese mensaje. Exactamente, porque habría aún más deshonra todavía, ¿entiendes? Lo declararse haría evidentísimo, ¿no? Es que será, dice la Torah, que serán abiertos los dos libros. Y en ese momento el Señor declarará que toda la tierra había sido limpia, pero que la luz se acercó a este mundo, pero o sea, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, tomaron la decisión, tomaron su decisión. Renunciaste al perdón que yo te di. Efectivamente. Es que va a ser increíblemente brutal. Y por eso el llamado en este momento. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad.
Pero no pensemos, bueno, ya lo haré mañana porque el día de hoy tengo que ir a tal lugar y seguramente me ensucie, entonces mejor me termino de ensuciar y ya mañana me limpio, porque quizás no regreses esta noche Ya a había casa. quedado, ya hice el compromiso. Ya había quedado, quizás no regreses esta noche a casa. ¿Sabes por qué? Porque no es que el Señor sea el Señor de las segundas oportunidades. El Señor da la justa retribución y dice la Torah que es preferible que su cuerpo sea entregado a Hasatán, pero que el Ruach que el Señor le había dado no se siga contaminando más de lo que ya está. De modo que los filisteos, verso 13, fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por un tiempo. Y durante toda la vida de Shemuel, la mano poderosa de Adonai se levantó contra los filisteos. ¿Ya vieron lo que produce un arrepentimiento genuino? El favor del Señor, no solamente para con los hombres, dice, yo restauraré su tierra. O sea, podrán volver a disfrutar del fruto de la tierra que yo creé y que ordené. El Señor, ¿qué fue lo que dijo en el día tercero? Y produzca toda tierra fruto que dé semilla y que produzca fruto que tenga semilla. Luego lo vamos a explicar de una manera para que nosotros entendamos este mandamiento porque es muy curioso. Pero el Señor dice que con su palabra hizo que la tierra germinara. ¿Se acuerdan? No de la nada. El Shabbat pasado entendimos el proceso que tuvo que ocurrir para que esto pudiera ocasionarse. Porque sin oxígeno, sin agua, sin nada, no pudiese germinar la tierra. Sin las condiciones perfectas. Entonces, familia, de modo que los filisteos no se volvieron a apoderar durante un largo tiempo del pueblo de Israel, porque la mano poderosa del Señor se levantó contra ellos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat que los filisteos habían tomado. ¿Se acuerdan? Lo que estuvimos leyendo, que los filisteos no se habían apoderado de ellos. No era necesario que los subyugaran como esclavos. Si tenían todas las entradas de todo el pueblo de Israel sitiadas, era lo mismo. Chicos, ustedes sigan trabajando, sigan labrando la tierra, ya vendremos a recoger los frutos. Ustedes sigan comerciando y ustedes sigan mercando, que ya vendremos a recoger el oro y el dinero. De vez en cuando tomaremos alguna de sus mujeres, tranquilos. Si no ponen resistencia, nosotros no pondremos tampoco fuerza. ¿Sí me explico? No era necesario que se subyugaran como en Israel. Los filisteos eran un poquillo más civilizados y entendían que los podían dejar que hicieran su vida, pero que nada de lo que ellos hicieran les pertenecía, ni siquiera sus vidas. ¿Te das cuenta? Otra forma de esclavitud igual. Como estamos el día de hoy. Así mismo estamos el día de hoy. Pero no vamos a hablar de eso. Poco a poco el Señor irá abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestros oídos para poder escuchar. Entonces, dice la Torá, que el Señor les volvió a dar esos puntos francos donde ellos estaban puestos para que volvieran a ser de los israelitas y los filisteos otra vez se removieran a sus tierras. El Señor restituyó sus tiendas, las aldeas cercanas a Ecrón y a Gat que los filisteos habían tomado junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días, dice la Torá, hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Cuando tú y yo nos entregamos verdaderamente al Señor, tengamos cuidado. Porque el que tú te entregues al Señor no significa que has tomado una decisión cualquiera, sino que has aceptado un compromiso. Que esto tiene que ver con un contrato de vaivén. ¿Me explico? Yo te doy, pero tú me darás. Yo el día de hoy vengo y hago mi alianza contigo, pero lo que tú me darás a mí será lo que yo pido. ¿Sí me explico? ¿Quién es el interesado aquí? Pues yo, voy a ser yo. Yo necesito ser restituido, yo necesito ser limpio, yo necesito salvación. ¿Quién es el interesado? Yo. Entonces, como yo soy el interesado, yo tengo que aceptar los términos. No voy a imponer yo los términos míos. Porque entonces, si yo pongo mis términos y los quiero imponer, es como decir, Señor, yo quiero ser salvo, pero a mi manera. Y si somos salvos a nuestra manera, entonces ¿de qué hemos sido salvos? Si tu vida sigue siendo la misma de antes, y tú dices que has sido salvo, mi pregunta es, entonces ¿de qué te ha salvado el Señor? Porque la Torá nos dice, en las cartas de Colosenses, de Efesios, de Filipenses incluso, de Corintios,
que hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir, que nos conducían a la muerte. Pero si no hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir, entonces significa que nos seguimos conduciendo a la muerte. Porque tiene que haber ese parteaguas. Porque en nuestra vida tiene que haber una teshuvá tan genuina, que nuestros frutos de ahora en adelante sean frutos de benignidad, donde las cosas, ni las circunstancias, ni las cuestiones se apoderan de nosotros, sino que nosotros decimos no, 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 no y no. ¿Me explico? Pero esto solamente se puede poner en práctica cuando tú le das la mano al Señor y le dices: acepto tus términos, yo me someto a ti. Hoy, yo, Señor, declaro ante la comunidad que eres Señor de mi vida, eres Señor de mi casa, eres Señor de mi trabajo, eres Señor en todo momento y en todo tiempo de mi vida. Has pagado mi deuda, has comprado, no con precio de oro o plata, porque estas son cosas corruptibles, sino con el precioso precio de tu vida, que eso es incorruptible, porque no hay corrupción en él. Soy tuyo. Pedro dice: hey, somos siervos del Señor, pero no como esos siervos que andan en su propia libertad para hacer lo malo, sino somos siervos en obediencia y en sujeción para el Señor, como esclavos para hacer el bien. Pablo dice: oye, David, así como antes tú prestabas tus miembros de la carne para hacer todo lo malo, tus manos para robar, tus pies para acercarte a lugares que no tenías que ver, tus ojos para ver cosas, tus oídos para escuchar cosas, tu boca para hablar cosas, tu corazón para gestar iniquidad. Así, de esta misma manera, presenta tus mismos miembros al servicio del Señor. Y esto tiene que ver no con un proceso, no con un tiempo para cada cosa, sino en el momento en que tú le dices: Señor, hoy vuelvo a ti. Señor, toma mi vida. Señor, de estas cosas que yo soy flaqueo, que soy tan débil, tú fortalécete y esté fuerte en mi vida. Y esto no solamente se queda en una decisión, sino empieza ahí un compromiso. Y cuando se cumple el compromiso, ¿qué dice aquí el verso 14? Fueron restituidas a Israel todas las aldeas cercanas a Ecrón y Gad y Shalalala. Pero cuando no hay ese compromiso, ¿qué crees que hubiese pasado? Si el Señor hubiera visto que en el pueblo había solamente puro remordimiento. El Señor se hubiera quitado y dicho: filisteos, están de espaldas, con todo, como lo hizo anteriormente. Pero esta vez dijo: quietos ahí. Estoy en este momento tan íntimo con mi pueblo. Mi pueblo se está volviendo a mí. Eso es lo único que me importa. No me importa nada más. Se puede devastar el mundo, pero mis hijos se están volviendo a mí. Se están volviendo a injertar. Estoy siendo bendecido en este momento, injertado. Y dice la Torah que les habló con voz de trueno, que les dio tanto miedo y creó tanta confusión que entre ellos mismos se mataban. Se incendió la olá, fueron perdonados y agarraron los israelitas con las espadas de todos los caídos y empezaron a cortar cuellos. Pum, 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 pum. Y el Señor iba delante de ellos. Y el Señor cubría sus espaldas. Y el Señor les restituyó todas las cosas que los filisteos les habían quitado. Y el Señor volvió a ser para ellos su Dios. Y ellos volvieron a ser para el Señor su pueblo. Se cumplió en ese momento el anhelo del corazón del Eterno. Yo espero y deseo con todo corazón que en este día nosotros podamos volver al Señor. Porque el día de hoy, el que tú y yo estemos aquí presentes sentados, no significa nada. No significa nada. Porque tú puedes estar sentado personalmente aquí, pero tu corazón y tu mente pueden estar en Tel Aviv, ¿no? En un antro de esos de Tel Aviv. O en Gaza, ¿no? O en donde quieras, en Hawái, en las Maldivas, donde sea. Pero si el día de hoy tu cuerpo, tu corazón y tu mente están aquí, entonces es un buen día para glorificar el nombre del Señor, porque significa que el Señor te ha acercado a ti y tú te has acercado al Señor. Y vamos a terminar leyendo el verso 15. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y estableció tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y luego en Mizpah, y juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares.
O sea, el pueblo de Israel reconoció a Shemuel ya no solo como un profeta, sino como juez de toda la casa de Israel, de todo el pueblo de Israel. Y por eso dice que él recorría todos los años. Imagínate de qué tamaño es Israel. Y imagínate que las fiestas de peregrinación no eran de un día para otro, sino que ellos salían con 2 o 3 días de antelación, o incluso 4 o 5, para poderse reunir en el lugar donde habitaba el arca del pacto y poder oficiar los sacrificios de ¿qué? De Yom HaKippurim. ¿Se acuerdan? Increíble, ¿no? ¡Wow! Glorioso. O sea, que el pueblo de Israel y Samuel caminaba todos los días de su vida, yendo a cada ciudad, juzgando conforme al juicio del Señor, declarando el arrepentimiento y la restauración de su pueblo con el Señor, haciendo la voluntad del Señor durante toda su vida, dice, por el resto de su vida. Luego, después ya que terminaba de ir a su último lugar, regresaba a Ramá, que era donde él habitaba. ¿Se acuerdan de dónde estaba Ramá, no? Donde su padre Elcana y Hana lo engendraron. Ahí fue en Ramá donde sucedió todo, donde también, incluso en Ramá, atendía otros casos. Y en Ramá, Samuel construyó un altar a Elohim. Vamos a terminar leyendo unos versículos. Samuel 3, del 1 al 9. Este salmo fue escrito por David. Salmo 3, 1 al 9. Este salmo fue escrito por David cuando huía de su propio hijo, Absalón. Señor, son tantos mis enemigos, tantos quienes se alzan contra mí, tantos son los que me dicen, no tienes salvación en Dios. Los que se juntan para declarar, David, no lo salva ni Dios, no tiene salvación en él, lo vamos a reventar. Pero tú, Adonai, eres mi escudo, mi gloria, quien me enaltece. Cuando clamo al Señor, Él me responde desde su monte santo. Me acuesto y me quedo dormido, y me despierto, ¿sabes por qué? Porque el Señor me sostiene. No temo a esa ingente multitud que me ha puesto cerco por doquier. Ponte en acción, Adonai, sálvame, Elohim mío, tú que golpeaste la mejilla de mis enemigos, tú que rompiste los dientes de los malvados. La salvación viene del Señor, que tu bendición descienda sobre tu pueblo. Amén. Amén. En casa me gustaría que lo leyeras más detenidamente. Y vamos a terminar con el Salmo 18. Salmo 18, verso 1. El llamado del Señor para este día es: vuélvete a mí. No sé qué vaya a pasar dentro de poco, dentro de unos días, dentro de unos años, pero yo estoy seguro que va a pasar tal cosa tan fuerte y tan grande que muchos de nosotros seremos sacudidos. Porque dice la Torá que el amor de muchos, aún de los escogidos, se enfriará. Y el enfriamiento tiene que ver con ¿qué? Con el distanciamiento, con el doble ánimo, con la falta de compromiso, con la falta de ejercitar nuestros sentidos. Te vuelves frío, te vuelves antipático, te vuelves... No me interesa. Solamente yo voy a velar por mí, por lo mío, yo, te vuelves un yo-yo. Y el Señor nos insta a que hagamos todo lo contrario. Salmo 18, 1. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Elohim es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé a Adonai, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron en las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé a Adonai, sí, oré a mi Elohim para pedirle ayuda, y él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas y temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él.
abrió los cielos y descendió, y había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo de su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. Adonai retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y quedaron muy confundidos. ¿Se acuerdan que acabamos de leer, verdad? La ráfaga de tu aliento pudo verse en el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de las aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido fiel en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Elohim para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Elohim. Me he abstenido de cometer pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras hostil con los perversos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. Adonai, mi Elohim, ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar un ejército. Con mi Elohim puedo escalar cualquier muro. El camino de Elohim es perfecto. Todas las promesas de Adonai demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos en los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Elohim aparte de Adonai? ¿Quién más que nuestro Elohim es una roca sólida? Elohim me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no puedan levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello y destruí a todos los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron a Adonai, pero él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento. Los barrí y los eché a la calle como suciedad. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me nombraste gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Naciones extranjeras se arrastran delante de mí. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. Adonai vive. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea el Elohim de mi salvación. Él es el Elohim que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, oh Adonai, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey y le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si esto no nos hace cobrar el valor, si esto no nos hace y no provoca en nosotros que vengamos y nos rindamos delante del Señor, quiero que sepas que con el Señor estamos cubiertos, con el Señor estamos protegidos, con el Señor estamos vencedores y somos más que vencedores. Pero sin el Señor solamente nos espera una tremenda y horrible expectación del juicio. Solo nos espera
que todas las cosas malas toquen nuestra puerta y no tengamos salvación, y no tengamos ayuda, y no tengamos providencia que proviene del Señor. Todo esto es parte del plan del Señor. Que tú y yo nos sintamos siempre refugiados en Él, que tú y yo siempre nos sintamos seguros, que cuando nosotros lleguemos a nuestra casa, así como cuando tú llegas a tu casa y te sientes seguro, te sientes a salvo porque ya no estás expenso allá a las afueras, porque has llegado a tu refugio, a tu lugar seguro, quiero que sepas que el que camina con Adonai no necesita llegar a su casa para sentirse seguro, no necesita llegar a su hábitat, a su hogar, a su sentido de confort, porque el Señor es su hábitat, el Señor es su sukkah, como lo vimos anteriormente, el Señor es su refugio. Aunque estés en la cima de la montaña pasando un frío y un nevado, el Señor será para ti refugio, el Señor será para ti roca fuerte, el Señor será para ti ese lugar en el que tú irás y te refugiarás, y Él te recogerá, te abrazará con sus 4 puntos y te recogerá a Él. Familia, hoy es Shabbat, hoy es el día de salvación. Arrepintámonos y volvámonos al Señor. Que nuestro cuerpo, nuestra mente y el espíritu que el Señor nos ha insuflado en nosotros, en nuestras vidas, esté presente como te estoy viendo y tú me estás viendo a mí. Que podamos juntos y en una sola alabar el nombre que es sobre todo nombre, en quien se ha mostrado la salvación, que proviene del mismo Adonai, Yehoshua HaMashiach, nuestro Elohim. Tanila, Shabbat Shalom. Continuaremos con nuestro estudio a la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde. Un saludo para todos, Shabbat Shalom. Acerquémonos al Señor porque Él se ha acercado a nosotros. No perdamos esta gran oportunidad de poder permanecer cerca del Señor, de voluntariamente permanecer tahor, compatible, habilitado, dispuesto y libre, como libre andemos, como vivos en la tierra de los muertos. Amén. Amén. Shabbat Shalom, familia. Un abrazo.